les bendiga, hermano. Quiero compartir hoy algo en la palabra que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dios les bendiga. De todas estas, hoy quiero enfocarme en una de ellas que fue la que Dios puso en mi corazón, y es la paciencia. Todos decimos, tenemos fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué de la paciencia? La misma palabra está diciendo que tenemos que añadirle a la fe estas cosas. Y hoy en día una de las que de toditas, todas son iguales, pero la paciencia es bien importante. Según el diccionario, la paciencia viene de una palabra griega que se dice hupomone, que significa permanecerse abajo, o sea, estable, tranquilo. ¿Cómo puedo explicarle? Muchas veces decimos, Dios mío, dame paciencia. Pero hermano, la paciencia no es un don de Dios. La paciencia es una virtud que cada día nosotros como cristianos tenemos que es como hacer ejercicio. La virtud tenemos cada día hacer ejercicio, practicarla. Es como una actividad y es una fuerza que es la que nos hace producir y nos da los efectos de entender la paciencia. Especialmente muchas veces dame paciencia con mis hijos, algunas veces hasta con los hermanos de la iglesia. Todos necesitamos la paciencia. Es bien importante esto, hermano. Y más en estos tiempos que estamos, nuestra paciencia tenemos que practicarla más cada día, porque la vamos a necesitar. Necesitamos, la paciencia es bien importante, hermano. Muchas veces hacemos cosas diciendo que tenemos fe y por no ser paciente pagamos las consecuencias. Y ahí es donde está el error. Puede ser una disciplina de Dios, puede ser algo que no tenemos control, como lo del coronavirus que está en la mano. Pero nosotros tenemos que tener esa paciencia. Porque por no tener paciencia, nos adelantamos de las promesas de Dios. Por no tener paciencia, cometemos muchos errores. Hay una historia en la Biblia que habla de Abraham. Dice la Biblia que Abraham era el padre de la fe. Lo dice claro, dice Abraham, el padre de la fe. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que se adelantó Abraham. Se adelantó porque su esposa le dijo que estuviera con su criada y tuvieron un hijo que viene siendo hoy en día Ismael. Hoy vemos las consecuencias de Abraham, que es el padre de la fe, por no tener paciencia. Imagínense, hermano, lo importante que es tener paciencia en estos días. Lo importante que saber que Dios tiene el control de las cosas y que nosotros tenemos que ser pacientes para cuando Él quiera, como Él quiera, al tiempo de Dios y no al tiempo de nosotros.
Es bien importante. Y Dios puso esto en mi corazón, hermano, que seamos pacientes. Que nos mantengamos, como dice la palabra en el griego, bajo, tranquilo, en las manos de Dios. David fue paciente en la cueva porque él pudo matar a Saúl. Y su paciencia lo mantuvo tranquilo. La paciencia nos mantiene tranquilos. La paciencia nos da una estabilidad cuando la empezamos. Cuando la activamos, la practicamos cada día. Vemos las cosas de otra forma. Vemos las cosas como tienen que ser. Es como una anestesia. Pero tenemos que entender que a la fe tenemos que añadirle todas estas cosas. Que la fe es un don de Dios. Pero la paciencia es una virtud que nosotros como cristianos tenemos que practicar cada día. Para que así no terminemos cometiendo el error que cometió Abraham por no tener paciencia. Si Dios lo promete en su palabra que cuida de nosotros, ten paciente que Dios va a hacer las cosas como son. Dios las va a hacer, pero nosotros tenemos que ser pacientes. Nosotros tenemos que mantenernos bajos en todo momento. No importa las condiciones, no importa lo que estés pasando. Por eso dice que a la fe hay que añadirles estas cosas. Es como decir nosotros, el boricua o el hispano, como sea, al arroz le faltan las habichuelas, a todo hay que faltarle algo. A la fe es un edificio. La fe es la columna y las virtudes, todo esto se lo tenemos que añadir. La fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Y eso va creciendo y ese edificio se termina. Y cuando ese edificio se termina, estamos completos en Cristo. Pero hoy me estoy enfocando en la paciencia, que es bien importante que la tengamos. Porque ahora las cosas es como dijo Isaí, están los colores amarillo, anaranjado, rojo. Y cada vez que veamos ese color, no nos preocupemos. Sigamos hacia adelante, paciente, con paciencia en todo momento, que Dios tiene el control de las cosas. Un salmo dice, para terminar, hermano, Dios me lo bendiga. Y dice que el salmo, oh God, pacientemente esperé en Jehová y él me respondió. O sea, cuando tenemos paciencia, mire hermano, mire qué lindo es esto. Cuando tenemos la paciencia y pacientemente esperamos, él responde. Imagínese que él responde, lo dice su palabra, pacientemente, y él me respondió. Mire, eso es lo importante que es. Cuando tenemos esa paciencia, él nos va a responder. Él va a estar ahí con nosotros. Pero está en nosotros que tengamos paciencia. Como dice en el griego, hupomoné, mantenernos bajo, tranquilos. Dios me los bendiga, sigamos hacia adelante. Dios me los cuide, hermano. Y recuerde, seamos pacientes. Amén.